Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Arte de Educar. Con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, se celebra el próximo 20 de mayo, solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. La parroquia de Sonseca acoge este año esta jornada a nivel diocesano que nos recuerda que el laicado juega un papel fundamental para esta nueva etapa de la evangelización. A esto vamos a dedicar el programa de este lunes y para ello contamos con la presencia de Jesús Manuel Díaz Rincón, presidente de la Acción Católica General de Toledo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Está también con nosotros Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar. ¿Qué tal? Bienvenido, Isaac. Muchas gracias. Y don Javier Salazar, viceconciliario de Cursillos de Cristiandad. Buenas tardes, Conchi. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar, pero vamos a hacerlo repasando una actividad, un acto que ya proponíamos aquí desde este plató hace 2 semanas, cuando hablábamos de ese encuentro en el que iba a participar el padre Reiniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, visitaba nuestra diócesis, jornada intensa donde las haya, o jornadas mejor dicho, porque ya el viernes tuvo un encuentro con los seminaristas y el sábado por la mañana había previsto un encuentro con sacerdotes. Don Javier estuvo en él. ¿Qué tal? Muy bien. Es decir, ayer estuvimos reunidos por la mañana en la casa de ejercicios con la presencia del señor arzobispo, mientras pudo. Y bueno, pues el padre Cantalamessa realmente nos advirtió de algo que quizás a veces no caemos en la cuenta, ¿no? De que estamos en tiempo del Espíritu Santo y que siempre es Pentecostés. Realmente toda su explicación, tanto por la mañana como igual por la tarde a los seglares, fue un resumen de uno de sus 69 libros, ¿no?, que tiene, que es el Canto del Espíritu. Nos habló de cómo pues, en Pentecostés nace la Iglesia y cómo el modo en que tenemos que disponernos a vivir cada uno de nosotros ese Pentecostés, ¿no? Y que nosotros pues también, como los apóstoles, discípulos, hombres y mujeres, pues tenemos que estar reunidos con María en el cenáculo, ¿no? Pero todos los días, cada minuto de nuestra vida, para poder pues abrir los ojos a las personas pues para que se den cuenta y vean a Jesús vivo en medio de nosotros, dentro de nuestras comunidades y también pues dentro de los movimientos. Bueno, uno de los objetivos de este encuentro con sacerdotes, así lo firmaba el delegado para el clero, don Álvaro, era el de animar, avivar a que los sacerdotes se comprometiesen como conciliarios en los distintos movimientos. Bien, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, yo creo que desde el bautismo se nos regala dos dones importantes, que es la fe, que es la libertad, pero también se nos señala como todos, no solamente los sacerdotes estamos llamados a la santidad y también al apostolado individual. Pero creo que desde el Concilio Vaticano II se hace hincapié en que no es suficiente ese apostolado individual, no somos francotiradores, no tenemos que ir cada uno por nuestro lado, sino que es necesario ese apostolado asociado, es decir, ese apostolado vivido en comunidad, dentro de la Iglesia, y cómo los sacerdotes pues, deben de dejar también que el Espíritu Santo pues, soble y no ahogar el Espíritu Santo. Y los sacerdotes, pues, lógicamente, debemos apoyar todo ese apostolado asociado, ya sea pues Acción Católica, ya sea Cursillo de Cristiandad, que en definitiva es de lo que nos hablaba el padre Cantalamessa, de la transmisión del querigma, ¿no? Además muy apropiado con la lectura de Corintios de hoy. Es decir, ese es el querigma, esas son las claves, es decir, y hemos de hacerlo pues de una manera gozosa, ¿no? Ese primer anuncio, de una manera gozosa, que es lo fundamental cristiano. Y el sacerdote pues debe, lógicamente, ayudar, corresponder, pero no ahogar, y ser fermento de unidad dentro de todos los movimientos que el Espíritu Santo pues, está pues, dando en estos momentos concretos dentro de la Iglesia. Bueno, por la tarde participó el padre Cantalamessa
de ese retiro de Pascua promovido desde la Delegación de Apostolado Seglar, pero antes vamos a escucharle, a nuestros micrófonos reconocía eso que antes decía don Javier, de ese perenne Pentecostés que tiene que vivir la Iglesia. Es el Espíritu Santo el secreto de su fuerza. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Esta mañana yo decía que en el mundo de hoy el problema número uno es el problema energético. Encontrar fuentes de energía. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Es el problema energético, donde sabemos qué hacer. Los deberes los conocemos muy bien, pero ¿dónde encontrar la fuerza para hacerlo? Esto es lo que Jesús dijo: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Siempre tenemos que regresar ahí. Bueno, el padre Cantalamessa, que también participó en el retiro de Pascua que se celebró en la iglesia de San Julián. ¿Qué tal? Pues la verdad es que muy bien. El feedback que hemos tenido con la gente que participó es positivo, el balance es muy bueno. Es cierto que volví a insistir en la idea de la mañana que compartió con los sacerdotes de la importancia de Pentecostés, de entender bien lo que significa Pentecostés. Nos habló, partiendo de las Escrituras, pues de esos dos grandes signos de Pentecostés, por un lado el aliento y por otro lado el fuego, la imagen del fuego, y cómo eso pues se ha de replicar en nuestras vidas, ¿no? Somos templo del Espíritu, aliento interior, pero al mismo tiempo también recibimos la gracia del exterior, y eso se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar internamente a la hora de vivir nuestra fe, pero se tiene que notar externamente, y terminó animándonos pues a que compartamos el querigma con todos aquellos hermanos nuestros, ¿no? Yo creo que no solo fue importante aquello que nos transmitió, sino también la forma en que lo hizo, el coincidir todos en la iglesia de San Julián, absolutamente repleta, gente de tantas realidades tan distintas, de parroquias, de movimientos, no solo de Toledo, sino también de fuera de Toledo, el tener un rato largo de oración con exposición del Santísimo, el terminar celebrando la Eucaristía, pues fue un momento bonito, un momento de descanso, de retomar fuerzas, de profundizar en las ideas que se nos transmitió y también de compartirlo en comunidad. Yo creo que el conjunto es lo que hizo que fuera algo tremendamente positivo. Sí, yo en la línea que decía Isaac subrayaría en primer lugar que creo que es una asistencia muy buena, muy numerosa. En otras ocasiones pues, parece que la cosa flojea un poco más en otros actos, pero la verdad es que a mí me alegró mucho que se aprovechó la oportunidad tan importante que teníamos y efectivamente había gente un poco muy diversa, porque nosotros que acudimos a casi todas las convocatorias, pues había mucha gente que no conocíamos de nada, lo cual es una buena cosa porque se hizo una muy buena difusión. Yo subrayaría pues, el talante del padre Cantalamessa, la alegría, la facilidad de comunicar, siempre lo hacía con mucha sencillez y por subrayar algo me quedaba con la frase de que Pentecostés no solo hay que celebrarlo, sino que hay que vivirlo con toda la profundidad que tiene eso, es decir, vamos a celebrar Pentecostés, no, se trata de que vivamos nosotros en nuestra vida el mismo Pentecostés que tuvieron los apóstoles. Estupendo. Bueno, vamos a hablar ahora de la próxima jornada de Apostolado Seglar, 20 de mayo, es el día en que se celebra esta jornada, el sentido con la celebración, la solemnidad de Pentecostés. A ver. Bueno, todos los años, desde hace ya, este debe ser como el quinto o el sexto, la víspera de Pentecostés, justo el día antes, organizamos desde la delegación lo que llamamos Jornada de Apostolado Seglar. Básicamente es un encuentro con el que retomamos pues, una tradición histórica en nuestra diócesis, porque siempre la víspera de Pentecostés ha sido un momento de encuentro, de movimientos, asociaciones, un momento de comunidad muy importante, y es esto lo que queremos de alguna manera transmitir, una convocatoria a nivel diocesano de todos los movimientos de asociaciones, pero también de los seglares no asociados que están en parroquias, para formarnos, para estar juntos, para compartir juntos, para celebrar la Eucaristía con el señor arzobispo, por tanto con esta expresión de iglesia diocesana que ello supone. En esta ocasión, el 19 de mayo, pues lo vamos a celebrar en Sonseca, en la parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca, no solo porque es una de las parroquias más importantes de la diócesis, para quien no lo sepa, yo soy de la parroquia de Sonseca, sino porque bueno, vamos itinerando por vicarías, y este año tocaba la Vicaría de la Mancha y hablamos con don José Carlos, el párroco, y accedió muy amablemente a acoger esta jornada. Y la idea, como viene siendo habitual, será comenzar con un momento de formación importante, después tener un momento de recreación, tomar un café, pero también recrearnos en el Señor con una explicación del retablo parroquial de Sonseca,
y terminar con la Eucaristía, que será presidida por don Braulio. Este día se celebra el Día de la Acción Católica. Sí, tradicionalmente se celebra en toda la Iglesia española, y así figura en la convocatoria, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Y eso no quiere decir que uno esté por la acción católica, no, al contrario, simplemente pone de manifiesto lo que es el contenido de toda la doctrina fundamental de la Iglesia sobre el apostolado seglar, en la que se reitera pues, la necesidad de estas formas de apostolado seglar, sea con este o con otro nombre, no se hace problema, de tal forma que debe de haber todo tipo de apostolado, todas formas asociadas, pero no debería faltar esta forma de trabajar los laicos con esta especial vinculación con la jerarquía. No supone más que eso, y para nosotros, lógicamente, pues es un día importante, no solo como Acción Católica, sino como laicos parroquiales y laicos diocesanos, y en lo que podamos, lógicamente, pues nos uniremos a todas las celebraciones que hagamos. Pero sí subrayaría eso, la importancia de que es todo el apostolado seglar, que es el Día del Apostolado Seglar, y animar, ahora lo comentaremos también, a la gente, que a veces se nos pasa un poco por encima, pues lo que nos dicen nuestros obispos para este día, que es importante, son mensajes que nos dirigen a nosotros, pues que hagamos ese pequeño esfuerzo de conocerlo, como vamos a hacer ahora. ¿En nuestra diócesis cómo se celebra el Día de la Acción Católica, o cómo lo vamos o lo vais a celebrar? Bueno, nosotros este año? Pues ya desde hace unos años lo celebramos de una forma sencilla, es una jornada especial para todos nosotros, en la que nos reunimos desde hace varios años, insisto, en el Seminario Mayor, que gentilmente siempre nos ceden las instalaciones, sobre las 10 y algo, nos quedamos ahí toda la gente de los grupos, invitamos no solamente a la gente que forma parte de nuestra asociación, a la gente, conocidos, familiares. Tenemos un rato largo de oración con exposición del Santísimo, y luego a las 12, un poquito antes, celebramos en la catedral con nuestro arzobispo la misa del día de Pentecostés. Posteriormente, en este caso, en esta ocasión, haremos una asamblea extraordinaria, porque bueno, estamos en trámites de renovar el cargo de presidente, y posteriormente, comemos todos juntos, tenemos un rato de acción de gracias, y luego habitualmente también solemos hacer una pequeña visita turística, y este año, si Dios quiere, pues iremos a la iglesia de Santo Tomé, ¿no? a la que está al lado de Santo Tomé, siempre a la de El Salvador. A El Salvador. En principio la idea es hacerlo. Otras veces, cuando no tenemos momentos de asamblearios, pues lo que hacemos es por la mañana, después de misa, pues siempre visitamos a los jesuitas, algún convento, es un rato también cultural que nos... Y ese es un poco el momento de juntarnos, de compartir y de celebrar todos juntos el Día de la Acción Católica. Este año, el 20 de mayo. El 20 de mayo, efectivamente. El 19, jornada de apostolado seglar, esto que quede claro, en Sonseca. Y el 20, vosotros, si el Día de la Acción Católica. Sí, en la catedral con nuestro arzobispo, efectivamente. Bueno, siempre hay gestos asociados a este día. Yo, por ejemplo, siempre lo asocio a la celebración en la catedral, en el altar mayor, con lo que llamáis el paso a la militancia. Sí, igual, ya llevamos un tiempo haciendo pues, un pequeño rito, una cosa muy sencilla, en la que, como dos partes, un poco todos los asociados, toda la gente que forma parte de la asociación, renueva su compromiso evangelizador con las notas características de la acción católica, de especial vinculación con la jerarquía, evangelizadores, parroquiales, diocesanos, todos juntos renovamos un poco ese compromiso que tenemos con nuestras parroquias y nuestra diócesis, y luego, aunque en esta ocasión me parece que no habrá ese momento, pero sí habitualmente hay gente que durante un tiempo pues, ha estado en contacto con la asociación, que se decide a dar lo que decimos nosotros el paso a la militancia. Igual, delante del arzobispo, un gesto muy sencillo, pues se le impone un crucifijo y se compromete de una forma especial, no con la asociación, sino con la Iglesia diocesana. Pero este año me parece que no habrá ese momento. Lo haremos todos juntos y bueno, bien, quedará bien. Bueno, volvemos al tema de la jornada de apostolado seglar, que lleva como lema este año Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, un lema que escoge obviamente los obispos o la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. ¿Qué nos dice este lema? Yo creo que habla de algo muy básico, además hace un repaso de los textos históricos en los que se habla de la vocación laical, desde Apostólica in Actuositatem hasta Evangelii Gaudium. Insistiendo en la importancia que tiene el que descubramos aquello a lo que estamos llamados los fieles laicos. No somos unos no llamados, sino que somos específicamente llamados a estar presentes en medio del mundo, a tratar de transformar la realidad, a hacernos presentes particularmente ante los más necesitados, ante los pobres, ante quienes necesitan de nuestra presencia y de nuestra ayuda.
Y en este sentido, quizás este es el resumen del mensaje de este año, ¿no? Que nos tenemos que creer este concepto de que somos fieles laicos, que somos discípulos misioneros, que somos alguien en quien el Señor confía, que la Iglesia necesita para estar presentes en medio del mundo. Sí, yo cuando repasé un poco el discurso, me llamó la atención en primer lugar el título del mensaje, de hecho, discurso del mensaje, que es Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo. Y me recordó automáticamente al título de un documento, pues creo que fue un documento importante de los obispos en el año 91, que era, se acordará Isaac, Cristianos laicos, Iglesia en el Mundo. Cristianos laicos, discípulos misioneros de Cristo. Ese paralelismo yo creo que también ha estado en la mente de los obispos a la hora de titular este documento, en el que se pone de manifiesto, como ya hacía ese precioso documento que a veces ha estado un poco olvidado, que no era más que la recepción de Christi Fidelis Laici para la Iglesia española, con una serie de indicaciones operativas muy interesantes que a lo mejor alguna sería conveniente recuperarlas, pero insisto, no deja más que recordar el documento, el mensaje de los obispos, lo que hacía ese documento al finalizar. La última frase de ese documento, Cristianos laicos e Iglesia en el Mundo, terminaba así: la nueva evangelización, antes se manejaba mucho este término, la nueva evangelización, ¿se hará sobre todo por los laicos o no se hará? Eso es lo que pretende recordar este documento, la importancia que tiene el trabajo de los laicos para la nueva evangelización. O somos los laicos los que estamos ahí formados espiritualmente bien, firmes en la fe, o al final pues será muy complicado dar los pasos a los que nos está llamando la Iglesia. Don Javier. No, es que estaba recordando que precisamente el número del que hablas es el 148 de ese documento, ¿no? Es decir, y habla, es decir, no solamente de los cristianos maduros, ¿no? Es decir, habla también de los niños, es decir, de la importancia que tienen en este mundo secular los laicos, todos, y los laicos son hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, ¿no? Es decir, y los obispos en ese documento dicen, son los nuevos samaritanos. Es decir, y eso creo que es muy importante volverlo a recalcar, ¿no? Es decir, que hoy en día son los nuevos protagonistas de la nueva evangelización. Sí que es cierto, y por entrar un poco en debate, que tal y como decía antes Isaac, en esto de que los laicos, los fieles laicos, descubran la vocación a la que están llamados, juegan un papel fundamental los sacerdotes, como conciliarios, en el acompañamiento, en tal. Lo vamos a dejar para la segunda parte, eso, porque quiero que nos metamos en faena. Pero antes, y por cerrar este tema de la jornada de apostolado seglar, a los que nos estén viendo, ¿cómo deben participar? ¿Hay que inscribirse en algún sitio? Sonseca está abierto para todos. Yo no pertenezco a ningún movimiento, no sé qué hago allí. Es una jornada para todos y evidentemente Sonseca está abierto para todos y ya se está preparando para acoger a cuantas más personas mejor. Es una jornada abierta para todos no solo porque vamos a insistir en la importancia de este mensaje, sino porque también vamos a volver a recordar el tema fundamental que nos está permitiendo recorrer este curso pastoral, que es la educación. La parte formativa de la jornada va a girar en torno a la educación y compromiso evangelizador. Vamos a contar con 3 laicos, Ernesto García Vaquero, que es director del Instituto de Educación Secundaria de Corral de Almaguer, Mariola Otero, que es profesora de religión en Illescas y en Camarenilla, y Mariluz Navarro, que es directora pedagógica del Colegio Amor de Dios de Madridejos. Entonces son 3 personas comprometidas con sus distintas realidades, son miembros de cursillos de cristiandad de ellos. Ernesto es un seglarno asociado de la parroquia de Villacañas, y van a compartir su experiencia como profesores, además algunos de ellos con cargos de responsabilidad en centros educativos, pero que también tratan de cambiar la realidad del mundo de la educación, ¿no? Por eso digo que es una jornada absolutamente abierta para todos, donde vamos a reflexionar sobre un tema fundamental como es el de la educación, que a todos nos afecta a los padres que tenemos hijos en edad escolar, nos afecta a todos aquellos que no teniendo hijos, bueno, pues están sencillamente preocupados por la sociedad que estamos construyendo, y por tanto lo que vamos a tratar de transmitir es desde su testimonio personal cómo todos hemos de comprometernos en el mundo educativo para tratar de hacer que la educación sea aquello que nos ha recordado don Braulio en su carta pastoral para este curso, un proceso de maduración, un proceso de ayudar a la persona a abrirse a la totalidad de la verdad, ¿no? Que es algo absolutamente fundamental. Y luego va a ser también una jornada de, bueno, pues de compartir, y esto yo creo que siempre es importante. Señalaba antes Jesús Manuel, y es algo que yo también percibí,
la idea de que en el pasado retiro de Pascua con Canta la Mesa había muchísimas personas a las que no vemos frecuentemente en los encuentros. No conocidas. Esto es positivo y yo creo que bueno, la jornada apostolado seglar también tiene que ser esto, más allá de los miembros de movimientos y asociaciones o de las personas que habitualmente nos reunimos en este tipo de encuentros, está abierta particularmente a aquellos que no participan frecuentemente en los encuentros, ¿no? Por esa parte formativa, por la parte de compartir, por eso la importancia, bueno, pues de ese momento de relax, de café, de hablar con unos, con otros, de darse cuenta de que hay vida más allá de nuestra concreta realidad apostólica en la que nos movemos. Y luego pues también esa parte de explicación catequética del retablo parroquial de Sonseca, que es una auténtica preciosidad, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista catequético, para terminar con la Eucaristía presidida por don Braulio. Siempre es un gusto, bueno, pues, estar con nuestro obispo, ¿no? y celebrar la Eucaristía presidida por él. Y por tanto, como digo, es una jornada abierta a todos y desde hace días, la parroquia se está preparando para ultimar todos los detalles, así que todos los que nos están oyendo están más que invitados. Estupendo. ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Hay más información? No es necesario, la información va a estar en todas las parroquias desde la semana que viene. Haremos difusión también, como siempre, a través de redes sociales, WhatsApp, pero bueno, empezaremos a las 5 de la tarde en los salones parroquiales de Sonseca y terminaremos con la Eucaristía a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial. Estupendo. Bueno, pues dejamos aquí este tema y luego volvemos con el de los conciliarios y el acompañamiento. Enseguida estamos aquí. El próximo 19 de mayo la parroquia de Sonseca acoge la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. De este tema estamos hablando en el programa que dedicamos hoy en Canal Diocesano de Televisión a descubrir también lo fundamental del asociacionismo dentro de la Iglesia, el estar asociados en distintos movimientos y a recordar el papel fundamental que tienen los sacerdotes como conciliarios que juegan en los distintos movimientos y realidades. Para ello con nosotros Jesús Manuel, Isaac y don Javier siguen aquí. Y bueno, pues por empezar por la jornada del apostolado seglar, donde se destaca el papel fundamental que decíamos antes que juegan los laicos en esta nueva etapa de evangelización, tal y como nos recuerdan los obispos también en su mensaje con motivo de este día. A mí me gustaría que nos dieseis razones de por qué el estar asociado dentro de la Iglesia, por qué participar de un movimiento nos enriquece. Pues yo podría dar razones doblemente, por un lado como militante de Acción Católica, como seglar asociado, pero también como delegado de apostolado seglar. Echando la vista atrás y mirando un poco pues mi trayectoria, mi camino de fe, puedo decir con absoluta rotundidad que mi vida de fe no sería la que es si no hubiera sido precisamente por mi comunidad parroquial y por mi militancia en la Acción Católica. Luego cuando estudias los documentos de la Iglesia lo entiendes mucho mejor, ¿no? Pero como decía antes don Javier, el apostolado asociado por un lado es una manifestación de la comunión eclesial. Para mí esto es quizás lo más importante. Yo no vivo mi fe de manera autónoma, independiente, sino que la vivo integrada en una comunidad. Pues una comunidad parroquial, pues una comunidad de movimiento o asociación. Particularmente el caso de los movimientos y asociaciones son expresión de la eclesialidad, ¿no? Y esto es realmente importante, pero no solo, sino que desde una perspectiva mucho más práctica ayuda también a esa continuidad en la fe. Cuando yo empecé a dar mis primeros pasos y a asumir mis primeros compromisos en la parroquia de Sonseca, que fue cuando precisamente a nivel diocesano el pastor de aquel momento, don Francisco, propuso la Acción Católica a los jóvenes que estábamos en grupos, entendí lo importante que era aquello porque fue precisamente esa militancia en la Acción Católica lo que me dio continuidad a la hora de seguir viviendo mi fe, a pesar de que, bueno, pues pasé a la universidad, después estuve viviendo en el extranjero, alejado de mi comunidad parroquial. Es decir, fue esa militancia en la Acción Católica lo que me hizo perseverar en la idea de continuar formándome, de continuar ese compromiso. Y esto luego lo he podido experimentar también como delegado de apostolado seglar, la importancia que tienen los movimientos.
No se trata de hacer comparaciones ni estadísticas, pero está evidentemente demostrado, es claro, que esa pertenencia a un movimiento ayuda a vivir la fe, ayuda a profundizar en la fe. Con esto no quiero decir que todos aquellos que no están no tienen una fe profunda, ni muchísimo menos. No es así, pero realmente ayuda, es una ayuda eficaz, es una expresión de la comunión de la Iglesia. Y desde luego también hay otro elemento que no podemos despreciar, y es la importancia que tienen los movimientos y las asociaciones en la pastoral de la diócesis. Si no existieran movimientos y asociaciones, sería imposible organizar una pastoral de verdad absolutamente auténtica, contando bueno, pues simplemente con seglares desconexos. Las parroquias son centros de pastoral muy importantes, pero no son únicos ni exclusivos, y basta con pensar en los distintos proyectos que tenemos en la diócesis de Toledo, impulsados por delegaciones y secretariados, para darse cuenta de la relevancia que tienen en ellos los movimientos y asociaciones, las personas que están comprometidas en el movimiento y asociaciones. Por tanto, yo creo que esa idea del apostolado asociado que tanto hemos de impulsar y que tanto cuesta, porque exige compromiso, ha de ser absolutamente promovida en positivo, buscada, defendida, propuesta a todos los seglares. Y aquí es muy importante la labor de los conciliarios. Si yo estoy en día donde estoy, entre otras cosas, es gracias a sacerdotes concretos que han pasado por mi vida y que me han ayudado a descubrir la importancia de la Iglesia, la importancia de mi vida de fe y también la importancia del apostolado asociado, particularmente los conciliarios, en mi caso, de la Acción Católica. Jesús Manuel. Sí, vamos a subrayar todo lo que ha dicho el señor delegado. Yo me acordaba cuando se habla de apostolado asociado, pues tantos y tantos documentos de la Iglesia, los que reiteran por activa y por pasiva lo fundamental que es estar asociados para vivir la fe. No se puede vivir solo y no se puede vivir la fe solo. O sea, es que Jesús lo primero que hizo en su vida pública, rodearse de un grupo de discípulos. No le hacía falta para nada para su misión, pero se rodeó de un grupo de discípulos. Y digo que me acuerdo siempre del hermosísimo discurso de Juan Pablo II aquí en Toledo, ya hace siglos, el 4 de noviembre del 82, dirigido al apostolado seglar, en la que mencionaba de forma expresa la importancia del apostolado seglar asociado, que resulta fundamental para coagular y desplegar, bueno, pues toda una frase, estuviera así que mi padre la recitaría de memoria, yo no tengo tanta memoria como mi padre, pero es una frase preciosa en la que pone manifiesto que es fundamental, hombre, si hay circunstancias que impiden y tal, pero los laicos debemos estar asociados siempre. Igual, me acuerdo de la carta pastoral que escribió don Braulio en su día, en el curso pastoral, no sé en cuál fue, pero que la carta era dirigida a los laicos y echaba un vistazo a la realidad del apostolado seglar de la diócesis y venía a decir eso, que primero faltaba formación y que difícilmente se podía llevar un proceso de formación en laicos si no se estaba asociado. Entonces, que hay gente que, bueno, pues bendito sea Dios, el caso es que estemos cada uno donde estemos, pero debemos hacer un esfuerzo por eficacia, por comunión eclesial de estar asociados. Don Fernando Sebastián, en la última conferencia de estas que se celebran los viernes, sí, los últimos viernes de mes, dijo una frase y dice, el estar asociado, el estar en grupo, te cambia la vida. Es la experiencia que tiene Isaac y es la experiencia que tengo yo. No, recordaba una frase a colación con lo que decías de las palabras de Juan Pablo II aquí en el polígono, ¿no? Después en Christi Fidei Laici decía, dirigiéndose a vosotros, ¿no? Y también vosotros a mi viña, ¿no? Es decir, todos estamos llamados a la viña del Señor, ¿no? Es decir, y si asociados, pues mucho mejor, ciertamente, ¿no? Antes hablabais del papel, del papel de los sacerdotes, de los conciliarios, etcétera, ¿no? Es decir, y yo he querido traer pues unas frases del Papa Benedicto XVI, dirigido a los sacerdotes, en lo cual se nos urge, dice, acoged a los movimientos con mucho amor, y eso os llevará a conocer adecuadamente su realidad, sin impresiones superficiales o simples juicios. Os ayudará a comprender. No son un problema, son un don del Señor. Son un recurso precioso para enriquecer con sus carismas toda la comunidad cristiana. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Es decir, nosotros estamos llamados como sacerdotes pues, a un servicio, sí, de discernimiento, sí, de asesoramiento, pero no de dominio sobre los carismas. Y por tanto, lo que no podemos hacer es sofocarlos. Y tenemos un poco que, no sé, evitar un poco esa tentación que todo cura tiene dentro de sí,
de intentar dominar lo que el Espíritu Santo desea, pues que sea una forma pues múltiple para contribuir a esa construcción de la que hablaba Isaac, ¿no? Esa expansión del cuerpo de Cristo, que es lo que decía el Padre Cantalamessa, ¿no? El mismo Espíritu que rinde firmemente en la unidad, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y que todo sacerdote, pues ya desde el seminario debería de saber y tener muy claro, ¿no? En su futura acción pastoral, ¿no? Me llama mucho la atención que ha salido la palabra problema, dirigiéndose precisamente a los sacerdotes, que consideran que los movimientos o el apostolado asociado no es un problema, ¿no? Y me llama mucho la atención, y vuelvo a insistir en el objetivo que, uno de los objetivos del encuentro del Padre Cantalamessa con los sacerdotes, de animar precisamente a que, bueno, pues acojan el ser conciliarios de movimientos y realidades de nuestra diócesis de Toledo. Yo no sé desde su experiencia, don Javier, como viceconciliario de cursillos de cristiandad, si desde su testimonio, quién sabe, puede animar a otros sacerdotes a... ¿Qué le proporciona o qué le supone ser viceconciliario? ¿Es un problema? Es una carga. ¿Es una carga? Todos los cargos son carga. Evidentemente, es una carga y en todas las familias cuecen habas, ¿eh? Y en algunas calderadas y de vez en cuando alguna sartenada, ¿de acuerdo? Pero eso está en el cargo, ¿eh? Y siempre tienes la ayuda de Dios, ¿no? y de los hermanos. Es decir, esto es como todo en la vida, siempre recibes más de lo que das, ¿eh? Siempre recibes mucho más. O sea, y te ayuda muchísimo en tu vocación sacerdotal, en tu fidelidad sacerdotal, en tener tantos hermanos pues que rezan por ti, que están contigo, que te acompañan, ¿eh? Pero bueno, realmente, además, es decir, un sacerdote es un administrador de los tesoros de Dios, y uno de los tesoros de Dios son los movimientos eclesiales. Es decir, y qué mayor tesoro, además de los sacramentos, de la Eucaristía y la penitencia, que poderlo ejercer con ellos, ¿no? Es decir, no podemos... Es decir, el hacer lío del Papa Francisco es no quedarte ahí entre las cuatro paredes de la Iglesia. Al igual que tampoco los fieles laicos deben quedarse entre las cuatro paredes de la Iglesia, y muchas veces pasa también. Es decir, su ámbito es el mundo. Su ámbito no es la parroquia, no es estar, perdonadme la expresión, guardando la soledad del sacerdote. No. Es decir, tienen que estar en el mundo, tienen que estar con sus familias, tienen que estar en la universidad, tienen que estar en el bar, ¿eh? Y el sacerdote, pues al revés, ciertamente. Es decir, yo no comprendo, por ejemplo, pues un monje o una monja de clausura que tenga el ritmo de vida que llevo yo. Evidentemente. Pero tampoco yo tengo que hacer lo que tienen que hacer ellos. Claro. Es evidente. Entonces, pues bueno, es decir, los sacerdotes tenemos que comprender más a los laicos y los laicos tienen que comprender más a los sacerdotes. Y ayudarnos más. También con su oración, con su consejo, también con su caridad. A la hora de decirnos las cosas también, porque es una forma de ayudarnos, por supuesto que sí. Es decir, en definitiva, cada movimiento creo que es una familia. Y en la familia pues nos ayudamos todos. Y no pensamos todos igual. Pero sí que nos une más algo, ¿no? Entonces tenemos que ser, pues vínculo de unidad dentro de cada movimiento. Porque evidentemente podemos... El Padre Cantalamessa abrió por la tarde a los seglares de abrir las puertas. Hablando de un ejemplo, dijo que el tema de abrir las puertas, ¿no? Es decir, corremos el riesgo muchas veces de abrir las puertas, pero abrir las puertas no al espíritu, sino al diablo. Y el diablo, lógicamente, va a querer desunir. Y va a querer desunir a este movimiento y a los movimientos entre sí, que ha podido pasar en un pasado. Es decir, yo soy más que los otros. No, todos somos iglesia y todos estamos remando en la misma barca. Y lo que no podemos ser, pues, francotiradores los unos contra los otros. No, nuestro enemigo es él. Nosotros no somos enemigos. Y eso también nos debe quedar muy clarito. Bueno, es viceconciliario de cursillos aquí en Toledo, pero es cursillista también. Claro, por supuesto. Es decir, para poder ser
conciliario, viceconsiliario, director espiritual, dentro del movimiento tienes que ser previamente cursillista. Debes conocer cuál es ese anuncio gozoso de lo fundamental cristiano. Es decir, y como dice nuestro nuevo conciliario nacional, es decir, hoy en día, y que me perdone Acción Católica, hoy en día el modo más apto de ese anuncio primero es cursillo de cristiandad. Y yo creo que su padre me daría la razón. No soy yo. Yo creo que lo bonito, y esto es lo que tenemos que entender, siguiendo un poco con la reflexión de don Javier, es que no se trata de que haya prevalencias de unos sobre otros, sino de que todos estamos llamados a tener un puesto específico, a desarrollar una misión específica. La misión específica de cursillos es ese primer anuncio. Claro. La Acción Católica probablemente no tiene ese primer anuncio, probablemente está más pensada para seglares que ya tienen un cierto recorrido de fe, que fortalezcan esa fe, que se unan fuertemente con la Iglesia y que estén al servicio del arzobispo. Y es necesaria la Acción Católica, son necesarios cursillos, es necesario el camino catecumenal, es necesaria la Asociación Católica de Propagandistas. Yo creo que esta es la idea, ¿no? Y no se olvide de los carismáticos, no se enfaden. Por supuesto, la renovación Bueno, carismática. y a muchísimos más, entiendo, que nos dejamos. Y tantos movimientos que hay en la diócesis de Toledo. Gracias a Dios, que no somos hay. muy afortunados. Aquí el Espíritu Santo, ¡puf! Ese iba a ser mi siguiente planteamiento, pero te dejo acabar. ¿Verdad? No, iba a decir simplemente que una de las particularidades de nuestra diócesis, y esto lo percibo en los encuentros nacionales de delegados de apostolado seglar, es precisamente la comunión de los movimientos a nivel diocesano, que es algo tremendamente positivo. Son realidades que trabajan mano a mano con la Delegación de Apostolado Seglar, que están al servicio de la pastoral diocesana, que no viven aisladamente ni sus procesos formativos ni sus procesos de fe, sino que están abiertos a lo que la diócesis les ofrece y al mismo tiempo aportan a la diócesis. Esta es una reflexión que venimos haciendo desde hace años en la delegación y que bueno, pues es que realmente es así. Por tanto, lo veo desde esta perspectiva. No somos, como decía don Javier, antagonistas los unos de los otros, sino que todos tenemos nuestro espacio de protagonismo y esto es muy importante. Y por tanto, como hay tantos movimientos con tantos carismas, los seglares de nuestra diócesis tendremos siempre un espacio en el que poder vivir nuestra fe que sea más acorde a nuestra forma de hacerlo. Por tanto, hay movimientos para todos. Y respetando también el que no quiera, ¿eh? Por supuestísimo. Es decir, porque hay laicos que individualmente hacen también su evangelización, su apostolado en todas las parroquias sin estar asociado a ningún movimiento. Esto es evidente. Yo iba a pedir una valoración del apostolado seglar en nuestra diócesis como delegado. Pues empezando por lo bueno, es un apostolado seglar muy fuertemente vinculado a la Iglesia diocesana, que trabaja muy estrechamente con las delegaciones y secretariados al servicio del señor arzobispo, con presencia, con procesos formativos muy serios, pero al que quizás le falta una cosa y es la presencia en la vida pública. Yo creo que la principal carencia que tenemos en el decado de nuestra diócesis es ese compromiso transformador de la realidad. Con esto no quiero decir que no haya personas y movimientos que particularmente están presentes en la vida pública porque es su carisma o porque llevan a cabo iniciativas y acciones, pero es quizás nuestra principal carencia. Nos sigue costando mucho el dar ese paso de estar en nuestra comunidad parroquial o en nuestra comunidad de movimiento, en nuestro proceso formativo, a comprometernos en el ámbito de la política, en el barrio, en el pueblo, en las asociaciones, o incluso dar testimonio público de nuestra fe allí donde estamos desarrollando nuestros trabajos. Esto todavía nos sigue costando y aquí quizás tendríamos que hacer un ejercicio de autocrítica y darnos cuenta de por qué hacemos muy bien todo lo que tiene que ver con el interior de nuestra realidad asociativa, pero nos sigue costando ese paso al exterior. De hecho, don Braulio, en la carta que mencionaba Jesús Manuel antes, Vivir una vocación única, señalaba que una de las principales carencias en general es que no se nos nota, no nos hacemos presentes, ¿no? Y tenemos que trabajar en esa línea de mucho mayor compromiso en la vida pública. Fíjate que yo iba a acabar con los retos que veis que tiene el apostolado seglar de nuestra diócesis hoy. Isaac ya ha esbozado uno. Hombre, yo creo que fundamentalmente es insistir en la necesidad de asociarse, aún respetando, lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, la persona que libremente que haga su fe y demás, pero hoy por hoy, tal y como está todo, si no te asocias al final te Jesús Manuel es un poco más radical en esa postura, ¿verdad? Yo creo que es esencial estar asociado porque si no al final tal es la presión que vives, o tienes una vida espiritual súper intensa y unas ayudas de sacerdotes, de amigos tal, extraordinarias, o al final, vamos, te lleva la marea sí o sí. Esa es mi
mi impresión, creo. Y luego otro reto que tenemos, lo subrayaba de pasada Isaac, la necesidad de la formación. Yo creo que es fundamental iniciar procesos serios de formación, no solo como adquisición de conocimientos, sino de como configuración personal con Jesucristo en todos los aspectos. Tenemos que conocer el catecismo, el estudio de la palabra de Dios, todo eso llevarlo a la vida, plantearnos las situaciones a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo a mí Dios como laico en mi vida diaria en esa situación? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Decía Cristifera Ilaichi que a nadie dice, si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, hoy día a nadie le es lícito, nadie puede permanecer ocioso si no estamos viendo más que lo que estamos viendo. ¿Qué presencia pública tenemos en todos los aspectos? Es que o estamos ahí conscientes de nuestra propia vocación, a veces tenemos tendencia a echar un poco la culpa a los curas. No es que los curas tienen su tarea, tienen sus cosas y tendrán sus tareas y tendrán que hacer sus análisis, pero nosotros estamos bautizados, tenemos la responsabilidad de santificarnos y dar testimonio en medio del mundo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, ahí, pues, le hablaba a don Braulio de la timidez en el compromiso personal. Bueno, lo decía muy suavemente, pero por ahí va un poco la cosa, de los déficits, ¿vale? ¿Y don Javier? ¿Qué apunta como reto? Sí, realmente tiene muchísima razón, ¿no? Yo siempre he pensado que hoy la gran parte de los bautizados tienen un problema, y es que sienten muchas veces vergüenza de manifestar públicamente en sus puestos de trabajo, decir que son católicos. Es decir, y te puedes encontrar pues, en una oficina, en un banco, entre abogados, en la universidad, 20 años trabajando mesa con mesa y no saben que son católicos, el uno y el otro. Es decir, porque es un tema que se debe guardar en las esferas privadas, ¿no? Es decir, o como muchas veces nos han querido arrinconar en las sacristías, ¿no? Y no, es decir, la Eucaristía, cuando el sacerdote termina la Eucaristía dice, podéis ir en paz. A lo mejor antes en latín era mucho más ite missa es, ¿no? Es decir, id. O sea, es ese mandato, id. Id. Yo creo que el Papa dice, hacer lío. Es decir, no os quedéis en casa. Es decir, salid. A las periferias. Las periferias, es decir, no es que me vaya yo a Moyobamba a pasamañana. No, no es eso. Las periferias son todos esos ambientes en los cuales el católico tiene que estar presente, y uno de ellos es la política, son los sindicatos. Es decir, ¿dónde están de verdad los católicos? Es decir, bueno, pues quejándose muchas veces, claro. Bueno, vamos a terminar recordando la jornada diocesana de apostolado seglar que se celebra en la parroquia de Sonseca, que hay sitio para todos, el 19 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. Y serán muy bien acogidos. Y serán muy bien acogidos, no lo dudamos. Ninguna y duda. El Día de la Acción Católica, el 20 de mayo. Si Dios quiere, estamos en el seminario alrededor de las 10 y a las 12, por supuesto, con el señor arzobispo. Ojalá hubiera muchísima gente llenando esa Estupendo. jornada. Jesús Manuel, Isaac, don Javier, gracias. Todavía Muy quedan bien. 2 cursillos de cristiandad durante este curso. 2 cursillos. ¿Dónde? Sí. ¿Sabemos el sitio? Sí, en el Puente del Corpus en Talavera, y en julio, a mitad de julio, aquí en Toledo. Estupendo. Conmigo. Me encanta. Fenomenal. Anotado también, gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.